anoche, celebrando una ocasión muy especial, ¿verdad? El Viernes Santo, la crucifixión de Jesús, es un evento que marcó la historia de este mundo. Espero que el Señor me dé la habilidad de predicar esto como yo lo siento en el corazón. Quizá me meta un poquito del pentecostalismo que yo crecí, porque lo que voy a hablar me ha tocado grandemente y quiero que también a ustedes. Amén. En la historia de la humanidad hay una cosa que a mí siempre me deja perplejo. Algo que yo no puedo entender, que no cabe en mi mente y que de ninguna de las formas que yo lo analizo, yo puedo entender cómo esta cosa puede haber sucedido. O cómo gente puede pensar que esto es algo normal o algo aceptable. El pensar que alguien cree que tiene el derecho de poseer a otra persona como propiedad y tener un esclavo. Ahora, esa idea de la esclavitud no es nueva. Comenzó muchísimos años atrás. Y si usted va a la Biblia, no lo tiene que hacer ahora, pero en su casa vaya al libro de Génesis, capítulo 9, va a encontrar ahí que Noé maldijo a su nieto Canaán por lo que hizo su padre Cam, el padre de Canaán, el hijo de Noé. Y le dijo a Canaán que él iba a ser siervo de sus hermanos. Esta costumbre de tener esclavos continuó a través de los tiempos, y si vamos a Éxodo capítulo 1, usted va a ver ahí que los israelitas, que antes eran auxiliados por los egipcios, se convirtieron en sus esclavos. Y aún en nuestros tiempos la historia continuó. ¿Sabía usted que entre los años 1500 y 1870 aproximadamente 12 millones y medio de esclavos fueron vendidos en la costa oeste de África y salieron a las Américas y a toda Europa? 12 millones y medio de personas vendidas como esclavos. No nos vayamos tan lejos. Nuestra nación, fundada sobre la necesidad de tener libertad, buscando libertad, por sus primeros 100 años, continuó con la costumbre de tener esclavos. Hasta que un día, el 1 de enero de 1800, puse el 9 ahí, no eran 1900, 1863, se leyó una declaración que cambiaría la historia de los negros que vivían oprimidos en esta nación establecida buscando libertad. El presidente Abraham Lincoln leyó la proclamación de emancipación, trayendo a su fin la costumbre inhumana de tener esclavos. Esa declaración dio libertad a todos los negros que vivían esclavizados en los estados que se habían rebelado en contra de la Unión, y le dio también el derecho a esos esclavos de unirse a la milicia y pelear en contra de sus propios opresores. Pero ¿sabía usted que muchísimo antes de esto y muchísimo antes del capítulo 9 de Génesis existía otra esclavitud? Una esclavitud que llevaba en sí repercusiones mucho mayores que la esclavitud física. En el Edén,
Adán y Eva decidieron que no era suficiente todo lo que Dios le había dado en el Edén. ¿Qué faltaba en el Edén? Dígame, alguien dígame, ¿qué faltó en el Edén? Lo único que faltó en el Edén era hambre. Porque había de todo. Pero Adán y Eva decidieron que no, del fruto que se había prohibido, ellos necesitaban comer. Y esa decisión causó que espiritualmente Adán y Eva se pusieran grilletes y cadenas, y que también a nosotros nos pusieran grilletes y cadenas espirituales, metiéndonos a nosotros en la esclavitud del pecado. Esta esclavitud en la que vivía la humanidad los llevó a tanta maldad que Dios tuvo que destruir la población de este planeta, salvo a Noé, quien fue el que proclamó la primera maldición de esclavitud a su nieto. Ahora, parecía como que el pecado había tomado las riendas y que todo ya se había perdido y nuestra esperanza se había desvanecido. Pero un día como hoy, un viernes, una persona, al igual que Lincoln, hizo unas declaraciones, pero esta persona era mucho mayor que Lincoln. Hizo unas declaraciones que cambiarían el curso de la humanidad para siempre. Declaraciones como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto os digo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con estas declaraciones y con su muerte siguiente, Jesús proclamó nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Lucas 4:18 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es Jesús hablando, leyendo en el templo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y yo lo que quiero compartir con ustedes hoy es que Jesús proclamó nuestra libertad. Y lo quiero hacer marcando 4 puntos específicos que hablan de nuestra libertad y qué nosotros debemos hacer con esa libertad. El punto número 1 es que la libertad de la esclavitud del pecado, ser librado de la esclavitud del pecado, equivale a esclavitud en Jesús. Eso puede sonar un poquito contraproducente, que me están liberando de la esclavitud para meterme en otra esclavitud. Pero miren lo que dice Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. La libertad de la esclavitud del pecado no equivale a tener la libertad para hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Cuando Jesús nos dio la libertad, Él nos dio una vida de servicio o esclavitud a Él. Somos hechos libres para obedecerle a Él. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como dije, eso puede sonar un poco contraproducente, porque es de esclavo a esclavo, pero
hay algo que tenemos que entender y yo se lo voy a explicar ahora. Es que la esclavitud o el servicio a Jesús es muy diferente a la esclavitud o servicio al pecado. Mira lo que nosotros tenemos con la esclavitud a Jesús. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso suena como la vida de un esclavo. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso era lo que te ofrecía la esclavitud del pecado. Romanos 8, 16 y 17 dicen, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. La copa que nosotros estamos tomando ahora es para compartir el padecimiento con Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué amo le provee a su siervo o a su esclavo? Plenitud de gozo, delicias, paz, confianza, herencia. ¿Cuál? ¿A dónde? Y no solo eso, ahí no queda la esclavitud con Jesús. Jesús quiere que esa esclavitud se convierta en una relación más estrecha que la de amo y siervo. Porque Jesús no vino al mundo meramente para decirme, vete, haz y que yo le obedezca. Él quiere una relación conmigo. Él no sufrió y derramó para simplemente dar órdenes. Él se entregó porque Él me amaba a mí y porque te ama a ti. Y Él quiere algo más íntimo. Así que esclavitud en Cristo no se queda ahí. Juan 15, 15 dice, ya no os llamaré, este es Jesús hablando por si tienen alguna duda, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Libertad de la esclavitud del pecado equivale a esclavitud en Jesús. Pero la balanza está así. Ezequiel está hablando de balanza ahorita. La balanza es así. Porque nuestro amo Jesús es muy diferente al amo pecado y al amo diablo. Muy diferente. Segundo punto. Cuando Jesús nos da libertad, ya no tenemos que vivir con la culpa del pecado de nuestro pasado. No tenemos que vivir con la culpa. ¿Sabía usted que entre el año 1776 y 1850 aproximadamente 100,000 esclavos se escaparon de la mano de sus amos? 100,000. Se iban a los estados donde no existía la esclavitud o se iban del país, se iban a Canadá o a México. Pero ¿qué sucedía? Esa gente vivía haciendo así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque había un acto que se llamaba el acto de esclavos fugitivos, que le daba derecho al amo ir y encontrar su esclavo a donde quiera que estuviera y regresarlo a la casa. ¿Ok? So, estas personas que vivían en supuesta libertad no podían dormir en la noche, no podían pasearse con libertad, tenían que estar chequeando siempre. ¿Por qué? Por el temor de que su amo llegara a agarrarlo nuevamente.
En Jesús, eso no existe. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú no tienes que vivir mirando hacia atrás. Tú no tienes que vivir preocupado por el pecado que cometiste en el pasado. Tú no tienes que vivir culpándote por cosas que sucedieron 10, 20, 15, 40 años atrás para los que son más viejos que yo. Usted no tiene que estar preocupado de que el pecado va a venir a agarrarlo nuevamente y que el diablo lo va a agarrar nuevamente. Olvídese de eso. La culpa del pecado, ¿quién la llevó? Jesús, en la cruz. Él lo pagó hace más de 2000 años. Él lo hizo por ti. Cuando nosotros nos preocupamos por estar mirando hacia el pasado, no podemos apreciar el presente ni el futuro. Y nuestro futuro está en Jesús. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, los que no están atados al pecado, esclavizados por el pecado, conectados al pecado, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, los que han sido esclavizados por Jesús. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay culpa, no hay condenación para ti si estás en Cristo Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo que tú te perdones a ti mismo, porque esa frase es bien famosa. Usted puede estar de acuerdo con ella, a mí no me parece muy... yo y esa frase no nos llevamos muy bien. Yo no te estoy diciendo perdónate a ti mismo. Yo lo que estoy diciendo es que si tú pasaste de esclavitud del pecado a esclavitud en Cristo, lo que necesitas entender y hacer es aceptar completamente el perdón y la libertad que Jesús te ofrece y entiendas que lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Pero hermano, usted no sabe lo que yo hice en mi pasado. No importa porque Jesús proclamó libertad. Pero yo le fui infiel a mi esposo o a mi esposa. No importa, Jesús proclamó libertad. Pero yo abusaba de mi esposa o de mi esposo. No importa, Jesús proclamó libertad. Yo era un drogadicto. No importa, Jesús proclamó libertad. Nosotros no tenemos que estar mirando a nuestras espaldas porque Cristo proclamó nuestra libertad. Miqueas 7:19 nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si a Cristo no le importan tus pecados y los echó en el profundo del mar, no seas buzo. No seas buzo. ¿Para qué nosotros andamos buscando esas cosas si Cristo ya las enterró? No dejes que el diablo te engañe. Eso es un engaño del diablo porque Cristo no te culpa de cosas. Cristo te redarguye y te ofrece perdón. El diablo es el que se la pasa acusando y culpando y queriendo que tú te sientas mal por lo que hiciste cuando tenías como 7 años. No, Jesús proclamó nuestra libertad. Tercer punto, vivir en libertad requiere valentía. Durante los años de la Gran Depresión, aquí en Estados Unidos, unos escritores se juntaron para entrevistar a personas que habían sido esclavos para entender cuál fue su experiencia cuando se declaró la proclamación de emancipación. Un señor llamado W.L. Bost dijo que cuando él recibió su libertad, él se sentía como una tortuga.
como una tortuga. Él lo que quería era esconderse en su caparazón y asomar la cabeza de vez en cuando para ver qué era lo que estaba sucediendo a su alrededor. Porque él no sabía lo que era ser libre. Él no entendía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Una hija de otro esclavo dijo que cuando su papá entendió que tenía libertad, le dijo a su hija: estoy orgulloso de mi libertad, pero tengo miedo de adueñarme de ella. Porque cuando uno se acostumbra a algo, es bien difícil romper esa costumbre. Y el diablo lo sabe. Y por eso el diablo nos ayuda a establecer costumbres que no son de provecho para nosotros, porque él sabe que esa costumbre va a ser difícil de deshacer. Cuando le llegó la libertad a tantos de estos esclavos, ellos no sabían. Primeramente, no tenían tierra, no tenían propiedad, los trabajos eran lo que hacían en la casa de sus amos. Sus familias habían sido esparcidas por muchos lugares. No sabían, la mayoría de ellos no sabían dónde estaban sus familias. Entonces, ¿cómo proclamamos libertad para todos y quedan en el aire? Quedan en el aire porque no tienen con qué sobrevivir. Y muchos murieron. Muchos murieron. Muchos regresaron a la casa de sus amos, porque era lo único que conocían. Nosotros no somos de esos. Nosotros no somos de esos. Porque aunque muchos regresaron, hubieron muchos que prefirieron morir libres a morir esclavizados, a vivir esclavizados en la casa de su amo. Y nosotros somos de esos. Nosotros somos de esos. Dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No, no y no. No podemos regresar a nuestro amo. No podemos nuevamente dejar que el pecado nos lleve cautivo. Tenemos que mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Cristo no nos libertó para dejarnos desamparados. Cristo no nos libertó para que nosotros nos la resolvamos nosotros solos. Dios promete que Él estará con nosotros, no importa la situación, no importa el momento, no importa la dificultad, no importa qué nosotros tengamos que enfrentar. Él promete, bájenle el echo, please. Él promete que Él estará con nosotros. Ahora entonces, ¿cuál es la diferencia? No, dice, tal vez nosotros tendremos que enfrentar necesidad financiera, o enfermedad, o vituperios, o amenazas, o desánimo, depresión, un sinnúmero de otras cosas que enfrentamos todos como personas. No dije que enfrentamos como libres o como esclavos del uno del pecado o como esclavos de Cristo, porque esas situaciones llegan a todos. A los que estén esclavizados con Cristo o a los que estén esclavizados en el pecado. Esas situaciones llegan a todos. La diferencia ahí la hace, ¿sabe quién? El amo. La diferencia la hace el amo. Porque cuando llegan esas situaciones, ni el pecado ni el diablo te van a ayudar. Porque el diablo lo que quiere es hundirte. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido, Jesús hablando otra vez, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La diferencia está en el amo.
Yo quiero leer este pasaje, son 6 o 7 versículos, pero Pablo también nos dice, Romanos 8, 31 al 39, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, un día como hoy, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para ser libre tienes que tener valentía. Por aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amo, Él hace la diferencia. Él hace la diferencia. Podemos enfrentar cualquier cosa en la vida si tenemos el amo correcto. No tengas miedo. Punto número 4, el último. La libertad que Jesús nos ha dado, nos la dio para que nosotros la compartamos con otro. Una de las cosas que el profeta Isaías profetizó en el capítulo 61 de su libro, que Jesús leyó en la sinagoga, en Lucas 4, y lo leímos hace unos minutos, fue que Jesús había venido a pregonar libertad a los cautivos. En otras palabras, Cristo vino a anunciar, Jesús vino a anunciar a los que estaban espiritualmente esclavizados que había llegado su libertador. En Jesús había una urgencia por predicar y proclamar la libertad a la gente. Él conocía nuestra condición y Él sabía lo que habíamos hecho. También sabía que nosotros no podíamos sacarnos de esa condición por nuestra propia fuerza. Lo necesitamos a Él. Hoy día, todavía hay muchísima gente a nuestro alrededor que viven esclavizados por el pecado y cada día el pecado los agarra más fuertemente. ¿Cómo encontrarán a su libertador si nosotros no lo compartimos con ellos? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo le tengo un examen a ustedes. A ver quién, el pastor le va a dar un premio a quien me conteste esto. Había una mujer que cuando nació, su nombre era Araminta Ross. ¿Quién me dice? Araminta Ross. Araminta Ross. Araminta Ross. Nadie. Ok, yo le voy a contar algunas cosas de esta mujer a ver si ustedes entienden quién es. En el 1849 esta mujer se escapó de la casa de su amo que había fallecido recientemente. Y ella dijo, como decimos los hispanos, patitas, ¿para qué te quiero? Ella dijo, yo no voy a esperar a que otra persona compre esta propiedad, otro blanquito venga
a comprar esta propiedad y hacerme una esclava nuevamente. Yo me voy a huir. Right? Ella se fue de la casa. Tenía su libertad. Pero ella no estaba satisfecha con su libertad solamente. Ella quería libertad para sus amigos y para sus familiares. Ella quería que otros también fueran libres como ella. Comenzó a establecer casas seguras para mover esclavos y con activistas que se unieron a ella y a su causa, empezó a llevar a cabo misiones para rescatar a esclavos. En total llevó a cabo 13 misiones y salvó aproximadamente a 70 esclavos, incluyendo a su familia y a sus amigos. El sistema de casas, and this is going to give it away, esto lo va a entregar, el sistema de, si no lo saben ya, el sistema de casas y los grupos de activistas que trabajaron con ella vinieron a ser conocidos como the Underground Railroad. Harriet Tubman. Esa mujer era conocida como Harriet Tubman. Harriet Tubman tenía urgencia y sentía urgencia por salvar a las personas que ella tenía alrededor que estaban esclavizados. ¿Cuánto más tú y yo que sabemos que hay esclavitud espiritual en nuestro alrededor? ¿Cuál es la urgencia que nosotros sentimos por el perdido? ¿Cuál es la urgencia? En cualquier momento podían haber agarrado a Harriet Tubman, encarcelarla o matarla por lo que estaba haciendo. Y ella se arriesgó una y otra y otra y otra y otra vez, porque en ella había una urgencia de salvar a todo aquel que ella podía alcanzar. ¿Cuál es nuestra urgencia? Si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce al Señor a Jesús como su Señor y Salvador, yo le tengo que decir en este día que usted vive esclavizado por el pecado. Ya hemos hablado de lo que significa ser libertado de esa esclavitud y la esclavitud, el tipo de esclavitud que Jesús ofrece. Será la mejor decisión que tomes en tu vida, pero tú tienes que tomar esa decisión. Tienes que aceptar la libertad que Jesús te ofrece hoy. No esperes más. Él murió por ti. Él te llama. Si conoces a Cristo y si ya fuiste liberado, te pregunto, ¿cuáles son aquellas cosas en tu vida que todavía te tienen esclavizado? ¿Cuáles son los pecados que todavía te persiguen? Aunque no sientas tu libertad plena, Jesús la compró por ti. Y esa libertad sigue estando disponible. Solo tienes que tomarla con fe y asegurarte de que la tienes. Dios no quiere ninguna otra cosa más que nosotros podamos repetir, como dijo el doctor Martin Luther King Jr. en su discurso I have a dream o Yo tengo un sueño. Él culminó ese discurso con la frase free at last, thank God Almighty, we are free at last. Libre al fin, gracias al Dios Altísimo, soy libre al fin. Jesús vino a proclamar tu libertad. Dios te bendiga.